Y antes de comenzar a leer, les quiero preguntar, quiero que ustedes me digan, de personas muy conocidas que hayan fallecido en el último tiempo. ¿Quién se les viene a la mente? Personas muy conocidas. Maradona, muy bien. ¿Quién más? La reina de Inglaterra. Bien, no se hagan los que no miran tele, porque sé que mira. ¿Alguien más? ¿De Brasil? Pelé, bien, gente que le gusta el fútbol, gloria a Dios. Bien, hay personas que cuando son muy conocidas y parten, ¿no? Salen todas las noticias, conmociona al mundo, pero tal vez a nosotros tanto no nos pega. Sí nos pega cuando por ahí, o nos afecta, cuando es un ser querido. Y pasamos por un tiempo de tristeza, un tiempo de duelo, y luego se sale adelante con ese duelo, ¿sí? Pero la muerte tiene una connotación negativa. Pero yo quiero hablarte hoy de una muerte que no tiene una connotación negativa, sino de una muerte que todo el contrario, una muerte que da vida. Y fue la muerte más importante en toda la historia. Es la muerte de Jesús. Es la muerte de Cristo por vos y por mí. Y el título de este mensaje es Muerte que da vida, ¿sí? En Juan capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo dijo Jesús. Y estaba dando el ejemplo de una semilla. Dice, si la semilla no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si alguno de ustedes tiene un árbol frutal en su casa y saca el árbol frutal y trata de buscar la semilla que hizo que ese árbol crezca, no la va a encontrar. Porque para que ese árbol creciera, fue necesario que muera la semilla y se convierta en esa planta maravillosa que hoy conocemos. Y Jesús estaba explicando esto de sí mismo. Era necesario que Él muriera, y cuando habla de ser enterrado, de caer en tierra, habla de la sepultura, y que luego eso iba a dar mucho fruto. Y eso fue así realmente. Y estamos acá, hermanos, porque Jesús murió por nosotros. Esta es la base. Y a veces es bueno volver a las bases y ver cómo esa muerte dio vida en aquel momento y lo sigue haciendo ahora. Así que vamos a ver específicamente la muerte de Jesús en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 21. Para este entonces Jesús ya había sido juzgado de una manera ilegal, de una manera que no era correcta, pero aún así todo fue juzgado y luego de ese juicio se condenó a que Él muriera crucificado. Crucificado era como hablar hoy la silla eléctrica, la pena máxima. Era un lugar donde iban los peores malhechores. El que veía la cruz veía algo feo, algo indigno, y a ese lugar fue llevado Jesús. Esa fue su condenación. Y fíjense, acá vamos a ir al momento donde Jesús estaba por ser crucificado. Vamos a Marcos 15, versículo 21. Era costumbre en aquel entonces que el que iba a ser crucificado llevara la cruz. Pero había sido tanto lo que habían golpeado a Jesús, lo habían azotado, porque no había un límite de azotes, lo azotaba el romano hasta que se cansaba o hasta que él quería. Fueron tantos los azotes que dice que la piel y la carne de Jesús habían desprendido de sus huesos, era una imagen terrible, muy fea, y no tenía ya la fuerza para poder cargar su cruz. Entonces, versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Acá aparece el primer personaje en escena, que es Simón de Cirene. Era un hombre que había ido a laburar, había ido a trabajar al campo. El trabajo del campo suele ser cansador. Y él volvía a su casa y camino a su casa tenía que pasar por ese lugar donde había un tumulto de gentes que estaban por crucificar a Jesús. Él no sabía seguramente lo que estaba pasando, pero volvía del campo hacia el trabajo y en aquel momento los soldados romanos eran muy autoritarios y si te decían algo vos lo tenías que obedecer o te mataban. Entonces, cuando pasaba por ahí, seguramente un soldado romano le dijo, vos, vení para acá, tenés que llevar la cruz de este hombre. Era la cruz de Jesús. Simón sabía que no se podía negar. Entonces, tomó la cruz de Jesús y comenzó a cargarla hasta ese lugar que tenía él que llevarla, sin saber hasta ese momento que estaba llevando la cruz del Hijo de Dios. Es algo impresionante. Y esto cambió su vida. La Biblia nos deja entrever, nos da algunos flashes o algunas luces de lo que pasó con Simón de Cirene. Fíjense, acompáñenme en Romanos, capítulo 16, 13, pero antes recuerde que Simón de Cirene era padre de dos personas, de Alejandro y de Rufo, lo dice acá. Fíjense lo que dice Romanos 16, 13. Pablo, cuando terminó la carta, empezó a saludar a muchas personas conocidas que habían sido importantes para la iglesia de Roma y en un momento saluda al hijo de Simón, llamado Rufo. Y le dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre
y mía. Entonces podemos ver acá que Rufo y su mamá eran personas realmente conocidas en la iglesia, servidores, pero fervientes en el Señor. Habían sido transformada la familia de Simón de Cirene. No solo él, también sus hijos y también su esposa. Toda una familia había sido ganada por el Señor porque Simón tomó la cruz del Señor y la llevó con él. Fue impresionante. En un principio fue obligado, sí, Simón llevó la cruz obligado, pero creo que después él decidió para el resto de su vida tomar la cruz de Cristo. El Señor nos manda a tomar su cruz. Y fíjense que el tomar la cruz para Simón derivó que toda la familia termine conociendo al Señor. Y creo que todos los que tenemos familia acá, deseamos que nuestra familia entera esté en el camino del Señor. Y acá nos deja un principio importante, Simón. Tenemos que llevar la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo significa identificarnos con Él, estar dispuesto a obedecerlos hasta la muerte. ¿Cómo está nuestra entrega al Señor, no? ¿Cómo está nuestra entrega en casa, en la iglesia, en el trabajo? ¿Estamos dispuestos a darlo todo al Señor? ¿Es una entrega genuina, fuerte, o es una entrega a medias? O tal vez ni siquiera nos estamos entregando al Señor. Porque esto marca no solo nuestras vidas, sino la vida también de Simón. Esto no lo dice la Biblia, permítame aventurarme en lo que pudo haber pasado, pero Simón, cuando llegó a su casa, llegó más tarde. Tal vez la esposa lo estaba esperando con unos mates a la hora de siempre, pero Simón no llegaba. Y luego de varias horas, Simón llegó y su cara estaba transformada. Y su esposa le preguntaba, ¿qué te pasó? Y Simón le contó la experiencia que acababa de vivir. Había llevado la cruz de un hombre que decían que era santo, que aunque lo insultaban, él desde la cruz decía, perdonalos porque no saben lo que hacen. Vio un montón de milagros en ese momento y eso transformó su vida y se lo contó a su esposa y tal vez sus hijos presentes ahí y se los contó y toda esa familia se convirtió al Señor. Esa experiencia transformó sus vidas. Así que hermanos, un primer principio que creo importante es que podamos nosotros llevar la cruz de Jesús siempre, pero con la esperanza de que también eso va a impactar a nuestros hijos y a nuestra pareja, ¿sí? A nuestra familia. Si queremos que nuestra familia esté en el camino del Señor, llevemos la cruz de Cristo. Saben que tenemos que morir al orgullo, muchas veces morir a nuestras pasiones, muchas veces a nuestros deseos, con el fin de que Cristo sea exaltado, ¿sí? Vamos a continuar en este camino, en la sentencia de Jesús. Vamos a ir al versículo 22. Y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esa parte es importante. Le ofrecieron una bebida que era vino con mirra, que saben que era un estupefaciente. Si Jesús tomaba eso, no iba a sentir el dolor que él tenía que atravesar. Se le ofrecía justamente por esto, para que no sintieran el dolor que era estar en la cruz. Pero Jesús no lo quiso tomar. Le ofrecían a Jesús un atajo para su dolor, pero él dijo, no lo quiero, porque él tenía que sufrir el dolor entero del pecado de toda la humanidad, el castigo perfecto. Y como él sufrió por todos nuestros pecados, él también perdonó todos nuestros pecados. Y quiero que hoy pienses en esto. No hay pecado que Dios no pueda perdonar sobre tu vida, porque Él tomó todo el dolor por cada uno de nosotros, ¿sí? Saben que en la vida muchas veces se nos van a presentar atajos. Y hablar de esto en esta generación es un poco difícil porque vivimos en la generación del atajo, de la comodidad. Hoy el teléfono hace todo por nosotros, hasta si le pedimos bien nos pueden traer comida, ni cocinamos, no nos levantamos, ¿no? Estamos en el mundo de la comodidad. Pero no siempre los atajos son buenos. Aprendamos del Señor y veamos cuándo un atajo es bueno y cuándo no. Dice claramente en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tal vez estás cansado de pagar un montón de luz y tal vez decís, esto es injusto, ¿por qué tengo que pagar tanto? Son unos ladrones y todo lo que seguramente vos también pensás. Y entonces aparece un amigo, porque siempre hay un amigo de esos copados, ¿no? Que dice, che, ¿sabes que yo tengo una forma de encontrar, entrelazar estos cables? Edenor no se va a dar cuenta y vas a pagar un montón menos. Vas a pagar, pero muy poquito. Gloria a Dios, venga este hombre, ¿no? No, es un atajo y no es lo que Dios quiere, no es honesto. Y tal vez usted diga, ¿quién se va a dar cuenta? Solo mi amigo y yo no le cuento a nadie. Sí, el Señor se da cuenta. Y es ante Él ante quien rendimos cuenta. Pero la integridad es bendecida y es recompensada con el Señor. Pero es necesario que el camino sea completo, sin atajos. Ningún tipo de atajo sobre nuestras vidas. No puedo pasar la BTV del auto. Bueno, voy, dejo un poco de plata y me dan la BTV. Me encontró la policía sin papeles, coima. No, que te secuestren el auto, que te secuestren la moto. Hay que aprender. Los caminos, el atajo no es bueno.
Entonces, esto también es importante, hermanos. La perseverancia tiene que tener su camino completo, no con atajos. Tenemos que perseverar hasta el fin, es lo que dice la palabra, ¿sí? Así que cuando venga un atajo, tenga en cuenta que no siempre los atajos son buenos. Y veamos si esto viene de Dios y agrada a Dios. Vamos a continuar, versículo 24. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, más o menos las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, que luego vamos a hablar sobre ellos. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Jesús fue contado con los inicuos, es decir, había 2 ladrones, 2 malhechores con él, en ese lugar aberrante que era la cruz. Dice, Jesús fue contado con los inicuos, con los malhechores. ¿Le viene algo en esto a usted cuando le digo que Jesús fue contado con los inicuos? Cuando dice que fue contado con los inicuos, está hablando de un lugar que Jesús no merecía. Esa cruz no es lejana, esa cruz es nuestra cruz. Ese lugar con los inicuos era nuestro lugar y quiero que en este momento de la palabra vos lo puedas hacer personal, porque esto es lo que transforma nuestras vidas. Ese lugar de vergüenza, ese lugar de castigo, ese lugar de dolor, ese lugar de separación eterna, era tu lugar y era mi lugar. Y quisiera que hoy podamos hacerlo personal. Saben que el Evangelio es esto, son buenas noticias, pero que se entienden cuando primero conocemos las malas noticias. Y esa cruz, hermano, era tu cruz. Era el lugar que merecíamos a causa de nuestros pecados. Y en ese lugar fue crucificado alguien que no lo merecía, pero que nos amaba tanto que estuvo dispuesto. Es Jesús. ¿Sí? Por eso Él fue contado con los inicuos. Vamos a continuar, versículo 29. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y acá hay una parte importante también, porque los que dijeron esto fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los representantes de Dios en aquel entonces. Y reconocieron algo importante, dijeron, Jesús, a otros salvaste, pero a vos no te podés salvar. O sea que reconocían que Jesús hizo milagros, reconocían que Jesús había salvado a otras personas, pero aún a pesar de eso no creían en Él. A pesar de eso, estaban endurecidos en su corazón. Y esta es una realidad fuerte también. Entender que hay personas que aún viendo milagros en su propia vida, se van a alejar del Señor. No van a creer en Él. Es una parte difícil también de entenderlo, pero esto también pasa. Recuerden, 5.000 personas Jesús alimentó con 3 panes y 2 peces. 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, es decir, que alrededor de 15.000 personas fueron en realidad las que Él alimentó. Ahora, esas 15.000 personas que vieron el milagro de Jesús, cuando Él estuvo crucificado, ¿dónde estaban? 15.000 personas. ¿Vieron el milagro? Ninguno estaba en ese lugar. 15.000 no había. No había nadie ahí que esté hablando bien de Jesús, solo algunas mujeres. Entonces muchas personas al ver los milagros se van a alejar. Y esta es una advertencia para nosotros, hermanos. No nos alejemos del Señor. Perseveremos hasta el final. Y si vos no viste nunca un milagro físico sobre tu vida, quiero felicitarte, porque estás creyendo sin ver. Y Jesús, ¿sabes cómo te llama? Bienaventurado. Dice Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no tuvieron necesidad de ver algo sobrenatural para creer en el Dios sobrenatural, sino que decidieron creer en Jesús porque Él es Dios, porque Él nos salvó. Y con Jesús es así. Primero creemos y después vemos. Primero creemos en Él y después vamos a ver los milagros. Pero bienaventurado si vos creíste aún sin ver. ¿Sí? Algo creo que maravilloso es esto. El poder creer en el Señor. Los milagros son hermosos, tienen que suceder y creo que van a seguir sucediendo. Y creo que hoy van a suceder milagros también. Pero es necesario que creamos en el Señor, aún con o sin milagros. Vamos a continuar. Y fíjense que cuando no eran solo los sacerdotes los que injuriaban, los que maltrataban a Jesús, sino que también el versículo 31 dice, lo leímos recién,
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Mentira, Jesús resucitó y tampoco creyeron. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los otros dos que estaban al lado de Jesús, bien cerquita de su oído, también le injuriaban. Los otros dos malhechores que estaban con él. Pero hubo algo, hermanos, en un momento, uno de esos dos malhechores tuvo un clic. Yo creo que fue obra del Espíritu Santo, un poco de luz que bajó sobre él y cambió. Y eso lo vamos a encontrar. En Lucas 23:39 vamos a ver el momento donde hay una charla entre estos malhechores y Jesús. Lucas 23:39. Recuerden, hasta ese momento esos dos malhechores injuriaban a Jesús, le decían un montón de cosas, los dos, pero hubo uno que cambió. No sé qué pasó sobre él, pero fue tanto el cambio que hasta reprendió al otro. Fíjense lo que pasó. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tenemos al primero de los dos malhechores, que le decía a Jesús: mira, si vos realmente sos el Cristo, salvate a vos y ya que estás, salvame a mí. Yo creo que era un poco de ironía, pero no es que estaba creyendo realmente. Le decía así: bueno, si fueras hijo de Dios, ya que estás, salvame. No es verdadera fe eso, hermanos. Es como esa fe de las personas que dicen: bueno, voy a la iglesia los domingos, pero ya que está en casa le prendo una vela a un santito, cuando paso enfrente de la Virgen me presigno y ya que está me pongo la cintita roja para la envidia. Es como que creen un poquito en todo y bueno, el Dios que exista me tiene que salvar, ¿no? Eso no es fe verdadera. Jesús dice claramente que Él es el único camino al Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Jesús. Y la Biblia no nos dice que este malhechor fue salvo, este que creía un poco en todo. No, no sabemos qué pasó. Pero no habla de él como una persona salva. La fe tiene que ser fe únicamente en Jesús. El primer malhechor le decía: bueno, si fueras Jesús, si fueras Dios, si vos sos Él, ya que está, salvame. Pero no era una fe correcta. Por eso es que no se exaltó en la Biblia la fe de este hombre. Pero el segundo malhechor tuvo una actitud distinta. El versículo que sigue, el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, es gracioso porque recién los dos lo estaban insultando a Jesús, pero ahora este como que se vuelve del bando de Jesús y lo reprende, ¿no? Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es impresionante la fe que ha tenido este hombre. Primero reprendió al otro que estaba boqueando y le dijo: mira, cállate, no temes a Dios. Después reconoce sus pecados y les dice: nosotros estamos acá porque merecemos, son nuestros pecados los que nos trajeron a este lugar. Tercero, reconoce la santidad de Dios, pero este hombre ningún mal hizo. Reconoce que Jesús era santo y que él no debía estar ahí. Pero lo cuarto y lo más fuerte fue cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Esa fe es impresionante. Ni los discípulos tuvieron tanta fe. Contrasta la fe débil de los discípulos con la de este malhechor que recién se había convertido y se convirtió con todo. Los discípulos, cuando vieron a Jesús crucificado, se desvaneció su esperanza de que Jesús reinara y lo abandonaron, por lo menos por un tiempo, hasta que Jesús se manifestó de vuelta a ellos. Pero este hombre estaba viendo a Jesús más cerca que cualquier otra persona, estaba crucificado al lado y veía a Jesús. Y no era la imagen para pensar que iba a ser un rey. Jesús estaba crucificado con una corona de espinos y la sangre brotaba sobre su cara, sobre su rostro. Su cara estaba moretoneada de los golpes que había recibido. Estaba sin ropa, no tenía ningún ropaje real. Su espalda, ya hablamos de lo lastimada que estaba. Moretoneado la parte donde pusieron sus clavos también, no se podía mover. Su expresión seguramente era de dolor y sangre corría por esa cruz y hacía un charco en la tierra. Y ahí estaba Jesús. Su respiración cada vez era más difícil. Veían sus costillas cada vez moverse más porque cada vez costaba más respirar. Y así estaba Jesús. Y sin embargo, este hombre que estaba al lado tuvo fe y pudo entender y creer que ese Jesús sufriente iba a volver a reinar. La fe que tuvo que haber tenido ese hombre. Porque lo vio ahí, cerquita, vio todas las marcas, vio todo lo que estaba haciendo. Y dijo: acuérdate de mí cuando vuelvas a reinar. Su fe entendió que eso era una circunstancia, pero que luego Jesús volvería a reinar. Es impresionante la fe que tuvo ese hombre. Es impresionante. Y la respuesta de Jesús fue aún mayor. Lo que el hombre le dijo es:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pidió la salvación, solamente le dijo, tal vez humildemente, tal vez por querer no merecerlo, acordate de mí, solo acordate. Y quedaba en Jesús cómo lo iba a recordar. Pero la respuesta de Jesús, en medio de ese sufrimiento, fue lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pecador, a ese hombre que estaba al lado. No dice la Biblia qué pasó con ese segundo malhechor, pero me atrevo a pensar que tal vez sus ojos se llenaron de lágrimas en ese momento, porque escuchó las palabras del Salvador que le decía, hoy, que vos pensabas morir, hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Tanta gracia, tanta misericordia. Hasta hacía instantes antes estaba insultando a Jesús. Y Jesús ahora lo que le dijo fue, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en él. Y tal vez Jesús le podría haber dicho, mirá, estoy sufriendo, no doy más, aguantame hasta el tercer día que resucito, ya voy a estar mejor y ahí charlamos. En ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, estuvo dispuesto a darle salvación. Hermanos, Jesús está dispuesto a darnos salvación siempre. No lo importunaron a él. Ese segundo malhechor no lo importunó. Jesús vino a esa obra y estaba dispuesto hasta el último segundo de su vida a poder dar esa salvación. A veces creemos que Jesús da la salvación o nos acostumbramos a ver que Jesús da salvación en los cultos, en las campañas o cuando solemos salir a evangelizar. Pero Jesús da salvación en todo tiempo y en todo lugar. Tal vez mientras usted espera en un hospital y charla con alguien. Tal vez mientras charla con el remisero que lo lleva. Tal vez en un colectivo, en una vereda o hasta en un kiosco, en una fila de supermercado. No hay lugar donde importunemos a Jesús. En todo lugar las personas pueden ser salvas. Y creo que hoy todos los que estamos acá creemos en Jesús, o la gran mayoría. Así que esto es para aplicarlo hacia otra persona. Somos los mensajeros. Y en cualquier lugar podemos lograr que personas conozcan a Jesús. Nadie hubiera pensado que era una linda campaña evangelística, las 2 o 3 cruces donde estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, una persona fue salva. Qué maravilloso, ¿no? Y otra cosa que nos enseña es que la salvación, y que esto usted lo sabe, no es por obras. La salvación es únicamente y llanamente por fe. Ese segundo malhechor que sabemos que estuvo en el paraíso con Jesús ese mismo día, no tuvo tiempo de hacer obras que mostraran su arrepentimiento siquiera, solo lo que él dijo, pero Dios conoce el corazón. No tuvo tiempo de hacer discipulados, de hacer el IET, de bautizarse, de pedir perdón a quienes lastimó. No tuvo tiempo tal vez de recomponer su familia. Era un hombre que probablemente haya hecho todo mal durante su vida, pero todo mal y hasta instantes antes insultando al único que le podía dar salvación, a Jesús. Sin embargo, en un momento él se arrepintió y Jesús le otorgó la salvación. Esa es la gracia. Eso es el amor de Dios. No podemos entenderlo. No había ni una obra que este hombre haya hecho para que lo merezca. Es gracia, hermanos. Es un regalo de Dios por amor hacia vos y hacia mí. Nadie merece el cielo. Miren que hay personas buenas en este lugar, que decimos, es un genio, es una genia, pero esas personas tampoco merecen el cielo. Nadie merece el cielo, pero todos podemos llegar a él a través de la fe en Jesús. Todos podemos llegar a ese lugar por la misma fe en Jesús. Y hermanos, no tenemos que olvidar esto que es tan importante. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nosotros estamos hoy acá por la gracia de Dios, no porque seamos algo, no. Estamos por la gracia de Dios. El Señor nos rescató de la inmundicia de los pecados en los que estábamos todos. Cada uno tendrá pecados distintos, pero somos todos lo mismo. Pecadores salvos por la gracia de Dios. Y no debemos olvidar eso. No sé si usted recuerda cuando entendió que Dios lo perdonaba. Esa alegría, ¿no? Y esa necesidad de que muchas otras personas conozcan esto, que Jesús perdona los pecados. Pero a veces podemos cometer el error de que con el paso del tiempo nos acostumbramos y podemos cometer el grave error de creer que merecemos en alguna parte lo que estamos viviendo o la salvación. No olvidemos de dónde Dios nos sacó, porque podemos cometer el error de empezar a juzgar y decir, este sí puede ser salvo, este no, este sí, este no. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó y de que todos delante de Dios somos pecadores que necesitan la salvación de Jesús. Les quiero dar un ejemplo cercano en cuanto a esto. Me llamó la atención. Hace poquito salió la sentencia de aquellos que mataron a Fernando Báez Sosa, creo que eran 8 rugbyers, ¿sí?
Fue impresionante porque se hizo algo público y político. Les digo delante de Dios que nunca vi ninguna de estas sentencias, no me interesaba. Porque les digo sinceramente, no me creo mejor que esos 8 que mataron a Fernando Báez Sosa. Sé que nuestros pecados han sido distintos, que ellos hicieron algo que no es reversible. Pero delante de Dios, la misma condenación que va hacia ellos también iba hacia mí, si no nos arrepentimos y si no creemos en el Señor Jesús. Entonces no soy quien para juzgarlo. Si caemos en eso de estar juzgando a las personas, estamos haciendo mal porque con la vara que juzgamos seremos juzgados. Lo que el Señor nos manda es a tener misericordia y a amar misericordia. Tal vez tengamos alguna deuda en cuanto a eso, porque ¿qué hubiera pasado si alguno de nosotros alcanzaba a esos rugbyers y sus vidas eran transformadas? No íbamos a estar viendo todo lo que vivimos. ¿Qué hubiera pasado si uno de nosotros, aunque sea Fernando Báez Sosa, lo alcanzaba en su momento? Y tal vez ese joven cambiaba su vida y ya no iba más al boliche y no iba a morir ese día. Y él y su familia iban a ser salvos. Sentí una deuda, no sentí ganas de juzgarlo, sentí una deuda. Digo, acá tenemos que hacer algo. La misma deuda sentí cuando en Agustoni 2022 se comenzó la obra y una chica se quitó la vida. Digo, ¿por qué no empezamos una semana antes? Tal vez llegábamos a esa nena y no tenía que sufrir. Sentía deuda. Hermanos, tiene que ser nuestro lenguaje, no el juicio, la misericordia, porque la misma misericordia tuvo el Señor con nosotros. Y quiero que realmente podamos ver cómo está nuestra misericordia. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. No olvidemos quiénes somos. No somos nada. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Y las demás personas que no tienen a Dios necesitan la misma esperanza y la misma salvación. Amén. Amemos misericordia. Apliquemos misericordia y agradezcamos por la misericordia de Dios. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos de vuelta a Marcos, capítulo 15. Vamos a ver este camino de Jesús. Versículo 33. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta era el mediodía, hora novena eran las 3 de la tarde aproximadamente. Al mediodía, fíjense, el sol está hermoso, es donde el sol suele estar más arriba de todo, pero de repente se oscureció el sol, vinieron tinieblas y el ambiente se puso denso, se puso difícil. Imagínense, ¿no? En esa cruz, viendo personas que estaban sufriendo y se pone todo de esa manera, baja el sol, se oscurece, densidad, oscuridad, durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue permitido por Dios, porque su Hijo mismo estaba siendo crucificado y estaba cargando el peso del pecado de todos nosotros. Y en medio de toda esa oscuridad y tinieblas, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, llama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está diciendo, ¿qué pasó por él para decir esta frase? Jesús dice a Dios, ¿por qué me has desamparado? Jesús caminó siempre en comunión con el Padre, fue un buscador del Padre, oraba todo el tiempo, pero durante un instante Él tomó tu pecado y el mío, cargó con el peso de todos los pecados, y el pecado es algo grave porque corta nuestra comunión con Dios. Y fíjense que a Jesús no le dolieron los clavos, la espina, no le dolió que sus mejores amigos lo abandonaran, no le dolió la vergüenza y la humillación pública, nunca se quejó de eso, estuvo dispuesto a sufrirlo todo, se quejó en el momento en que sentía que el Padre lo había desamparado. Su mayor dolor fue estar separado del Padre, la pérdida de comunión con Dios. Hermanos, en el castigo eterno, lo peor no es el sufrimiento, es el estar separado del Padre para siempre, porque ahí ya no hay esperanza. Y eso fue lo que a Jesús le preocupó. ¿Por qué sintió eso? Porque Él cargó con nuestros pecados. Y Dios es santo. Y si al Hijo mismo de Dios se le cortó la comunión con el Padre a causa de los pecados, ¿cuánto más a nosotros? Hermanos, el pecado es algo grave. Jamás debemos tomarlo con ligereza. Me da a veces hasta pudor, un poco de miedo decir que todos pecamos. Porque tal vez diciendo esto alguien puede tomarlo y decirlo, bueno, todos pecamos. No, el pecado es algo grave. Por causa del pecado, el Hijo de Dios fue crucificado en esa cruz. Se perdió la comunión con el Padre. El pecado es algo grave. Y qué lindo poder aprender del Señor lo que a Él le preocupaba, su comunión con Dios. Y quiero preguntarte, en el momento en el que pecas, ¿te das cuenta que perdés la comunión con Dios? ¿Te preocupa
tu relación con el Espíritu Santo? Vas corriendo y como Jesús clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado así ir corriendo? Señor, perdón porque pequé contra vos. Como decía David, contra ti solo he pecado. Renueva un espíritu recto delante de mí, decía David. Poder volver al Señor en el momento del pecado. Pero qué hermoso, porque a pesar de todo esto que es doloroso y a pesar de que la comunión se rompe a causa de nuestros pecados, también se restaura por la gracia de Dios. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor no anda con vueltas, sencillamente nos perdona y restaura la relación con Él nuevamente. Eso es lo maravilloso. Pero qué lindo aprender del Señor esta frase, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Lo que le preocupó, que también nos preocupe lo mismo y que cuidemos nuestra relación con Dios. No deje que el pecado gobierne ni se instale. Si ha venido así como vino, lo saca. Si ha caído así como vino, se arrepiente y lo saca. No deje que pierda su comunión con el Señor. Pero no hay nada más hermoso que estar en comunión con Dios, que estar en su presencia, que sea el Espíritu Santo el que nos guía. Nadie en este lugar ni camina sobre la tierra alguien que haya llegado a la mejor relación plena con el Espíritu Santo. Nadie. Por lo tanto, siempre tenemos más para conocerlo, para disfrutarlo y para vivir con el Espíritu Santo. Un primer punto es, no dejes que el pecado se instale en tu vida. Jesús está dispuesto a perdonar. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Continuamos. Versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña y le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En el otro evangelio dice que lo que él clamó fue, consumado es. Se terminó el trabajo. Y ahí el sacrificio por tu vida y por la mía para salvarnos, ese sacrificio de amor se había terminado. Dio su vida. A Jesús nadie le quitó la vida. Él la dio por vos y por mí. Él voluntariamente la entregó en esa cruz, porque te ama, porque tanto te ama. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no decir gracias, Señor? ¿Cómo no decir gloria a Dios por ese amor tan grande que voluntariamente se entregó hasta la muerte y dijo, consumado es por vos, consumado es porque valés la pena para el Señor, consumado es porque tanto te ama. Gracia y gloria de Dios, ¿no? Qué precioso es esto. Y luego, en el mismo instante que Jesús entrega completamente su vida, pasan dos cosas impresionantes. Vamos al versículo 37 una vez más, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Usted ya habrá escuchado esto, pero el velo del templo tenía un significado especial. Era un velo, una cortina gigante que de punta a punta no dejaba ver lo que pasaba de este lado. Y de este lado estaba el arca de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Por qué había un velo? Porque las personas, a causa de sus pecados, no podían entrar al lugar donde estaba el Dios Santo. Entonces ese velo lo que cubría o lo que separaba era al Dios Santo de la humanidad pecadora. Pero Jesús, al entregar su vida, el velo se rasgó en dos, un velo muy pesado, de arriba hacia abajo, del cielo hacia la tierra. Fue Dios mismo abriendo ese velo para que todos nosotros podamos tener acceso a Dios. Ahora tenemos un libre acceso a causa de Jesucristo. Su sangre nos limpió de nuestros pecados y nos permite entrar a su presencia. Qué hermoso. Hermano, ¿está disfrutando de la presencia de Dios? De ese libre acceso, porque esto es algo que Jesús también ganó. Además de la salvación, ganó que podamos acercarnos libremente. Si hoy oramos juntos, es porque el Señor ganó esto y nos podemos acercar con confianza. El Señor desea esa relación con nosotros, una relación más íntima, más cercana, y hizo todo lo que está a su alcance, todo lo necesario para que tengamos esa relación. Solamente queda en nosotros acercarnos. Y si alguna vez escucha una mentira de que no sos digno, de que no podés acercarte, o que la relación con Dios es para algunos 2 o 3 ungidos, mentira. Recuerde esto, Dios mismo abrió el velo para que vos te acerques a Él y lo puedas conocer más. Ya no más con intermediarios humanos. Jesús es el camino para acercarnos al Padre. Gloria a Dios por eso. Y el último milagro que encontramos acá dice, luego de que el templo se rasgó en dos, el versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre
era el Hijo de Dios. Era un gentil este hombre. Era uno que había ayudado a crucificar a Jesús. Pero cuando vio todo lo que había sucedido, reconoció que era el Hijo de Dios. En el instante que Jesús murió, un gentil ya estaba creyendo en él. Impresionante es la obra del Señor. No lo dice la Biblia, esto lo dice la tradición, así que puede ser que sea real o no, pero dice la tradición que dice hasta el nombre de esta persona y que dice que se convirtió al Señor tan fuerte que se convirtió en un mártir, es decir, dio su vida por el Señor. Fue una conversión genuina. No lo sabemos si esto es real o no, me gustaría pensarlo que sí, nos vamos a enterar en el cielo, pero en esa muerte ya hubo un gentil que se salvó, fue el primero. Muchos más después vendríamos detrás de él. Amén. Y quiero invitar a los músicos, si me acompañan, vamos a cerrar. El tiempo se nos fue. Pero les quería dejar algo más. ¿Qué es lo que Jesús ganó para cada uno de nosotros? Ganó la salvación, como hablábamos hoy. Ganó un libre acceso a su presencia. Pero algo con lo que todos luchamos en algún momento, y todos los que estamos acá, y si no lo luchaste, guardalo en tu corazón porque lo vas a pasar, es con la culpa. Satanás viene y te acusa. Satanás viene y te culpa. Colosenses 2:14, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Él anuló el acta con los cargos hacia nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta donde estaban escritos todos nuestros pecados, y lo voy a hacer más personal. Estaban escritos todos tus pecados, y esos pecados eran los que nos impedían acceder a la presencia de Dios y a la salvación. No podíamos ir al cielo a causa de todos los pecados que están escritos, todos los que hemos hecho, todos los que has hecho. Estaban en un acta. No pasan por alto. Pero Jesús dice que la eliminó clavándola en la cruz y la venció. Esa acta con los pecados no existe más. Está blanca. Porque todos tus pecados Jesús los borró. Los clavó en esa cruz. Recordá esto, Jesús eliminó todos tus pecados. Gloria a Dios. Así que ya no hay acusación, ya no hay perdición. Por la gracia y el gran amor de Dios somos salvos. Eso ganó Jesús para vos. Y el versículo 15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Está hablando de los demonios. Y dice, ahora los desarmó, ya no tienen poder sobre aquellos que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Los desarmó y no tienen poder sobre tu vida. Y los humilló, los expuso públicamente, como se hacía en la guerra en aquel entonces. Se humillaba, se exponía al enemigo sin ropa, para que sean humillados. Jesús hizo eso con los demonios. Mire, hermano, si usted no tiene autoridad, a veces vivimos apabullados por un demonio que no tiene poder sobre nosotros en realidad. Jesús lo desarmó, venció sobre ellos. Y no hay nada de lo que te pueda acusar. Hermano, usted tiene autoridad y anhelo que tome la autoridad que Dios le dio. Y cuando venga Satanás con sus mentiras, usted le puede decir, te vas en el nombre de Jesús. No por una autoridad propia, sino una autoridad delegada de aquel que venció, que es Jesús. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias y gloria a aquel que nos salvó? Dios Todopoderoso, hoy queremos recordar tu sacrificio en la cruz. Esta cruz que nosotros merecíamos, que era mi lugar. La vergüenza que nosotros tendríamos que haber pasado, el dolor, el sufrimiento, el rechazo que nosotros tendríamos que haber pasado a causa de nuestros pecados. Pero ahí, Señor, en medio de nuestros pecados y en medio de nuestro dolor, en medio de todo lo que hemos hecho mal, has llegado para salvarnos. Has extendido tu mano de amor, de misericordia hacia cada uno de nosotros, Jesucristo. No queremos olvidar tanta gracia, tanto perdón, tanto amor que nos trae a este lugar, Señor. Nos has hecho dignos ante tus ojos cuando no teníamos un gramo de dignidad. Nos has hecho salvo cuando hemos caminado a espaldas tuyas todo este tiempo. Y como ese ladrón que te injuriaba, así estábamos nosotros, sin saber quién eras. Hasta que tu Espíritu Santo trajo luz y como ese ladrón pudimos arrepentirnos. Y esas palabras de salvación que fueron hacia Él también fueron hacia nosotros. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a vivir en tu misericordia, dándote gracias cada día por tanto amor, por tanto perdón, Dios bendito.
Nos apropiamos de tu salvación. Echamos fuera toda culpa y toda mentira de Satanás porque tenemos autoridad como hijos tuyos y porque hemos sido limpios por la sangre del Cordero Santo. Y esa es nuestra identidad, perdonados por Jesús. Gracias porque tenemos libre acceso y hoy nos estamos acercando a ti espiritualmente, Señor, porque tú has abierto el camino. Espíritu Santo, queremos conocerte más. Queremos aprender de ti, ser gobernados, guiados por ti en todas las áreas de nuestras vidas. Y como iglesia, Espíritu Santo, enséñanos. Tú no necesitas nuestro permiso, Espíritu Santo. Tú haces como quieres. Ayúdanos a entenderte solo para no estorbar tu obra, Señor. Pero haz tu obra poderosa, Espíritu Santo. Te damos toda gloria a ti, Dios bendito, y muchas gracias por tu hermosa presencia y tu hermoso sacrificio por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, y como iglesia juntos te adoramos hoy.